Y ahora tenemos en la línea telefónica a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista, experta en relaciones México-Estados Unidos, académica e investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para analizar la violencia acontecida por motivos de odio en Estados Unidos contra los mexicanos. Doctora, un gusto saludarle. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenos días. Buenos días, doctora Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Qué amable. Después de las lamentables tragedias, esta masacre en Estados Unidos, ¿podemos decir que se trató de crímenes de odio alentados por el propio presidente estadounidense Donald Trump? Bueno, yo creo que en principio sí, absolutamente es un crimen de odio. Lo segundo, imputar toda la responsabilidad al discurso del mandatario trumpiano, sí me parece que puede haber un sesgo. Ciertamente, él ha estado ocupando esa posición para censurar los flujos migratorios y por supuesto ahí no solamente específicamente México, sino de diversas nacionalidades. El problema es histórico y mucho más profundo que la retórica de un mandatario que efectivamente puede estar lanzando mensajes que son interpretados por la población, algunos de ellos psicópatas, otros no, con un malestar que genera esta xenofobia y al final del día la xenofobia a sembrar un odio, y ese odio efectivamente impulsar este tipo de crímenes. Sin embargo, hay que decirlo, esto es mucho más profundo, las causas son todavía mucho más profundas, tienen que ver incluso con el mismo individuo. Los últimos 2 años para Estados Unidos han sido los más terroríficos de su historia, y lo han sido justamente por la cantidad de muertos en este tipo de masacres masivas, entre otros, por ejemplo, el de Sutherland, donde perecieron 26 personas en noviembre pasado, el de Las Vegas, donde murieron 59 personas asesinadas en un concierto y fueron básicamente masacradas desde una habitación de un hotel famoso, 49 personas muertas en Orlando en junio del año pasado, por decir 3 de los 5 peores eventos de la historia de los Estados Unidos solamente en los últimos 2 años. Y esto no solamente tiene que ver con un discurso de odio, repito, desde la máxima posición de un presidente, sino de muchísimos factores que tienen que ver incluso con la condición individual de quien comete este tipo de asesinatos. Y algo muy interesante es un estudio que en 2015 sacó la Universidad de Arizona, donde justamente, y esto no es novedoso, también en el siglo pasado habían habido estudios, por ejemplo, respecto al comportamiento de imitación de grupos respecto a otros grupos, los conciertos de Woodstock y otros, donde lo que se observa es que hay un imitador. Veamos que recientemente ocurrió estos crímenes y luego enseguida pasaron los de Ohio. Estos individuos que también buscan la glorificación, tanto que incluso los medios han tratado o están queriendo pasar iniciativas de ley en los Estados Unidos donde lo que se procura es invisibilizar al homicida para no transmitir el nombre ni sus características, para que no haya más imitadores. Es decir, el problema es muy profundo, no solamente el discurso de odio, sino la formación que la sociedad está dando a sus propios miembros y que generan este tipo de situaciones tan lamentables. Sí, doctora, pues ya hay una declaración de nuestro presidente López Obrador de que pues se regule el uso de armas en Estados Unidos. Hay una también discusión entre demócratas y republicanos, pero ¿es viable que México pueda denunciar actos de terrorismo y extraditar a nuestro país a Patrick Gracios? Es la primera vez que un país, bueno, en este caso México, pues está tratando, hasta donde sabemos, de hacer este tipo de denuncias. Bueno, México lo que va a poder hacer es levantar, desde el punto de vista del derecho internacional, una protesta en contra de la venta ilegal de armas o la falta de controles. Sí. Hoy día el propio mandatario estadounidense ha convocado al Congreso, específicamente al Senado, para que interrumpa su receso y que regrese a legislar una iniciativa que tienen pensada para fortalecer el control de armas, es decir, no negarlo, porque la enmienda 2 lo protege, y él es un nacido seguidor de la enmienda número 2, pero también de la Asociación Nacional del Rifle, y básicamente lo que pretende no es censurar la venta de armas, sino que haya mayor controles de a quienes se les vende. Y entonces el mandatario estadounidense está pidiendo que esto ocurra con el Senado pronto.
El Estado mexicano puede desde aquí efectivamente iniciar protestas, pero las denuncias legales tendrán que presentarse en el territorio estadounidense. Y estas, me parece que es difícil sostenerlos como terroristas, porque lo que se ha observado en el pasado es que este tipo de masacres no tienen un móvil reivindicativo de una ideología o de una lucha de clase que identifica a los terroristas que obtienen o quieren una prebenda por parte del Estado. Este individuo en particular genera una masacre que es calificada en el discurso como terrorismo, pero que en los hechos no da para configurar el concepto de terrorismo hasta que no se prueben los vínculos o la reivindicación de este crimen o estos crímenes con una agrupación que sostiene o fomenta a ese lobo solitario en el caso de que haya sido un hecho de carácter terrorista. Hasta este momento, por las evidencias que la autoridad estadounidense ha expuesto a través de las redes sociales y los medios de comunicación masiva, básicamente la interpretación es de un asesinato, de un asesino solitario, pero no de un lobo solitario con características de terrorista. O sea, no es como en el maratón de Boston, donde los hermanos Arnett implantaron bombas previamente al evento y tenían un discurso de odio premeditado y sumamente estudiado. Entonces, esto lo tendrá que deslindar y terminar la autoridad en Estados Unidos. Por lo pronto, México, cuando inicie la denuncia y haya mayor evidencia sobre este hecho y los antecedentes del perfil psicológico de este asesino al que se le está pidiendo se le condene a la pena de muerte, básicamente la denuncia tendrá que ser justamente por homicidio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, que se tendrá que indemnizar a las familias de estas víctimas, mexicanos o no, que tendrán que tener por lo menos la indemnización económica para un poco darles una tranquilidad dentro de esta tragedia tan grande que hemos observado. Doctora, en los diarios de la Unión Americana uno destaca una pregunta. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sucedió nuevamente. Es probable que suceda en el futuro. ¿De qué depende detener estas masacres contra personas inocentes, contra quienes profesan una religión distinta, contra estudiantes, contra hispanos? Bueno, otra vez, definitivamente la compra y venta de armas es el tema. Muchas asociaciones están en contra de este tipo de comercialización de ellas, pero en Estados Unidos el discurso está muy dividido respecto a la posesión de armas porque es una básicamente una reivindicación histórica. La interpretación de la enmienda 2, incluso de Adams, era que el pueblo tenía que estar armado porque incluso el propio gobierno algún día podía generar opresión en contra del pueblo y el pueblo podría rebelarse. Entonces, este tipo de interpretaciones lo que fomentan es la legítima defensa en todo caso y finalmente una división en los Estados Unidos respecto a la posesión de armas. Esta iniciativa puede frenar el uso de las armas que se vendan, por supuesto las ya vendidas y el tráfico ilegal de armas y la venta de estas es un tema que la verdad no va a cejar, no va a terminar. Sigue la discusión de los Estados Unidos en el debate público. Estados Unidos con Trump renunció el año pasado a la Convención de Compra y Venta de Armas, entonces está básicamente exaltando la eliminación de cualquier impedimento por la aportación de armas. Desde el presidente hay ese discurso de la posesión de armas. Entonces aquí es muy difícil impedir que una persona que tiene un fin específico y ha estudiado cómo va a ser ese hecho sea detenido. No podría hacerse una inversión tan alta en este momento por cada organización pública o privada para impedir que una persona acceda a sus instalaciones sin que sea revisada. Es muy difícil, el costo sería tremendo y pues también habría una vulnerabilidad o vulneración a los derechos privados de las personas que entran a un centro comercial y que tuvieran que estar abriendo sus bolsas, por ejemplo. Ese tipo de situaciones y revisiones en este momento son impensables. Sin embargo, en algún futuro lo que habría que hacer es, como en los aeropuertos, este tipo de ingresos con rayos X para ver que las personas no tengan algún tipo de arma, pero ni eso las va a detener. ¿Por qué? Porque las armas ahora ya no necesariamente se fabrican con metal. Hay armas que son de producción plástica y que no son detectadas por ningún tipo de detector de metales. Entonces, tendríamos que esperar que desde el punto de vista de la inteligencia de los estados se trate de disminuir la aportación de armas. 2, que desde el punto de vista legislativo existan
las normas o las leyes que endurezcan la aportación de armas o inhiban o eliminen la aportación de armas, de acuerdo al estado que se trate. Y tercero, una sociedad muy observadora de cualquier, ahora sí como el Big Brother, de las conductas de los otros, porque no es posible que una persona acceda a un centro comercial portando las armas que tenía, del calibre que tenía, que se instale perfectamente y pueda cometer esta masacre. Entonces, son muchos factores desde el punto de vista de control, pero aún así seguimos teniendo el problema como sociedad de este tipo de imitadores que solamente tratan de glorificar o encontrar cabida en una sociedad que los desprecia. Pues muchas gracias por su comentario, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Gracias, muy buenos días. Hasta pronto, que tengan muy buen día, muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.